Muy bien, mi hermano José. Seguimos estudiando entonces el libro de los principios básicos. Esta materia es extraordinaria porque el libro es una larga explicación de todo el Génesis y de todo el Éxodo. Es un libro largo. Estamos hablando aproximadamente de unas 500 páginas. Es un libro largo, pero no es apuro en este libro. Más adelante, cuando imprimamos, lo vamos a hacer más rápido. ¿Sabes lo que me agrada de este libro? Que es un libro amplio, hablando específicamente de las familias del Génesis y de lo que ellos vivieron. Aparte tenemos la materia, recuerda, del templo, que es específicamente también en este tiempo, tanto con Abraham, tanto con Moisés. Y también tenemos el libro del Génesis, de una manera panorámica. Entonces estamos abarcando, mi hermano José, toda la parte primaria. Y todo eso lo vamos a estar involucrando, vas a ver, con el resto de doctrinas, principalmente la escatología. Y en su momento vas a ver el rompecabezas de 2000 piezas armado. Amén. En el libro del Génesis también encontramos la redención prometida. Cuando leemos las narraciones del Génesis, vamos aprendiendo de Dios, vamos aprendiendo de nosotros mismos y del mundo. También descubrimos que nuestra propia historia personal se encuentra reflejada en algún momento de la historia del Génesis. En la Reina Valera existen 50 capítulos en el Génesis, pero en el texto original no existe las divisiones. Tras escribir la creación, Moisés realiza una lista de 11 generaciones que abarcaban todo el libro del Génesis. Adán, Noé, los hijos de Noé, Sem, Cam, Jafet, Taré, padre de Abraham, Ismael, Isaac, Esaú, Jacob. Estos son, hermanos, los individuos que se presentan en el Génesis. Hemos observado que los primeros 11 capítulos del Génesis tienen que ver con la humanidad en general, con énfasis en 4 grandes eventos. El primer evento, la creación. El segundo evento, la caída del hombre y sus consecuencias. El tercer evento, el diluvio. Y el cuarto evento, la rebelión en Babel. El resto del Génesis, mi hermano, se encuentra sobre todo en la nación de Israel. Capítulos del 12 al 50. Vuelvo a decir, los 11 primeros capítulos encontramos la creación, la caída del hombre, las consecuencias, el diluvio, el porqué, la rebelión en Babel, Génesis 11. El resto del Génesis, hablamos del 12 al 50, se concentra todo sobre aquella expresión antropomórfica. En el Antiguo Testamento existen los antropomorfismos. La niña de los ojos de Dios, como expresando que Dios tiene ojos. Y esta expresión hebraica, la niña de los ojos, es para referirse a la pupila del ojo, esa bolita negra que tú y yo tenemos en el centro. Este antropomorfismo que el Dios Espíritu le dice a su pueblo es para decirles, ustedes están delante de mi presencia. Recuerda que del 12 al 50 ya se concentra la historia en la nación de la cual hasta el día de hoy es perseguida. Es una nación de lo cual de múltiples maneras han querido ingresar. Una nación debatida en los noticieros.
El libro del Génesis, sobre todo los 11 capítulos, son de mucha importancia, mi hermano, porque es el asiento del resto de los capítulos de toda la Biblia. Allí encontramos doctrinas bíblicas. Por ejemplo, encontramos la Trinidad, la cristología, la soteriología, que es la doctrina de la salvación, la neumatología, que es la doctrina del Espíritu Santo. Acuérdate que has estudiado en el otro libro, en la materia del Génesis, la palabra sea es la voz del Hijo. ¿Te acuerdas que estudiamos en Colosenses? Amén. El Padre dice que todo lo que ha hecho, lo ha hecho por el Hijo y para el Hijo. Por lo tanto, la palabra sea es la palabra autoritaria del Hijo. Y el Espíritu de Dios se movía, la tercera persona de la Trinidad. Y de ahí nos vamos a 1:26 cuando dice hagamos. Y en Génesis 11 dice descendamos y destruyamos. Ahí está la Trinidad. Ahí está la deidad de Cristo. Ahí está la neumatología. Génesis 3:15 habla el primer evangelio, que a través de la simiente de la mujer vendría el Mesías de Israel. Pecó Adán y Eva, habla de la martología del pecado. También se hace un reencuentro de la vida de 4 grandes hombres que se le llama los patriarcas. Abraham, fundador de ¿qué? De la tierra de Israel. Isaac, el hijo de la promesa de Abraham. Jacob. 3 patriarcas que fueron los fundadores, los que sostuvieron a Israel. Y a través de ese esperma venía ¿quién? David. Y a través de David, del esperma de David, venía el Mesías. José. Nosotros le llamamos patriarcas, pero fueron los padres fundadores, ¿no? De la nación hebrea. Génesis capítulo del 1 al 11 es el registro de un fracaso, pero con el llamamiento de Abraham, Dios estableció un nuevo comienzo. Ahí tenemos, escúchame bien, el nuevo nacimiento espiritual, el traslado de todo hombre que acepta sus pecados, sus errores, sus malos pensamientos delante de Dios, arrepentimiento. Y inmediatamente, si lo acepta, se arrepiente, es trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz de Jesús el ungido. Por lo tanto, hay un nuevo comienzo. Toda persona tiene un nuevo comienzo en Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Mira cómo Cristo está en el Génesis, en los primeros capítulos. Tú vas a notar que en el registro del Génesis, que cuando un hombre hace lo peor y llega a su condición más baja, Dios le concede un nuevo comienzo. Dios es un Dios de oportunidad, mi hermano José. El peor asesino, el violador más grande, el brujo más reconocido, el mago David Copperfield, y cualquiera puede tener un nuevo comienzo. Tu familia, mi familia. Caín mató a Abel, pero Dios proveyó a Set. ¿Para qué? Para dar continuidad a la generación piadosa. Recuerda que la tierra se volvió violenta y llena de maldad, y Dios borró a la humanidad de la faz de la tierra. Y Dios escogió ¿a quién? A Noé, un nuevo comienzo, y a su familia para seguir su obra. ¿Te das cuenta? De la pagana ciudad de Ur de los Caldeos, allá en la Mesopotamia, Dios llamó a este padre enaltecido llamado Abraham y a su esposa la controladora llamada Sarai, pero les llegó a cambiar el nombre. De Abraham, padre enaltecido, a Abraham, padre de muchedumbre. Y Sarai, la controladora,
a Sara la princesa. Y de ahí entre los dos, en algún momento de gran placer, dice, porque dice que Sara sintió deleite siendo vieja. Sara llegó a su orgasmo, a su placer sexual siendo vieja. Dice que sintió deleite. Nació Isaac y a través de Isaac, que significa sonrisa, venía el Mesías. El futuro del plan de salvación, hermano, descansaba en ese hijo de la promesa, de ese hijo. Luego Isaac y Rebeca tuvieron dos hijos. ¿Te acuerdas? Esaú y Jacob. Y Dios rechazó a Esaú y escogió a Jacob. ¿Para qué? Para construir las 12 tribus de Israel y permitirles a través de quién, de Jacob, heredar las bendiciones del pacto que hizo con Abraham. El libro del Génesis, de principio a fin, es la historia de la soberana voluntad de Dios y la gracia de la elección. No estoy hablando acá, por si acaso, de que Dios escoge a unos y a otros no. No estoy hablando de eso. Pero acá vemos una gracia de elección en Esaú y Jacob, si te das cuenta. Estas personas de la historia cometieron errores. Inclusive intentaron trastocar los planes de Dios. Pero siempre que las personas se resistían al dictamen de Dios, Dios se imponía y terminaba él haciendo sus propósitos. Por eso el salmista en el capítulo 33:11 dice: el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Dios hace lo que él quiere, y eso es uno de los significados de uno de sus 21 atributos, llamado la soberanía de Dios. Él es soberano porque él es absolutamente libre. Él es soberano porque él hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere. Él es soberano porque no le rinde cuentas a nadie. Por ejemplo, en el Génesis encontramos los primeros cielos y la tierra. Pero en contraste, por ejemplo, del Apocalipsis, que encontramos nuevos cielos y nueva tierra. La primera creación, Génesis 1. La segunda creación, 2 de Corintios 5:17. Y la tercera generación, Apocalipsis. ¿Cuál es la segunda? De modo, si alguno está en Cristo, nueva creación es. Y la tercera creación, cielos nuevos y tierra nueva en el Apocalipsis. En el Génesis encontramos el primer jardín y el camino al árbol de la vida. Y en el Apocalipsis encontramos la ciudad, jardín y el árbol de la vida disponible. En el Génesis encontramos el primer matrimonio y en el Apocalipsis encontramos el último matrimonio, las bodas del Cordero. En el Génesis Satanás tienta a Eva para pecar y en el Apocalipsis se acaba Satanás y es arrojado al lago de fuego y azufre para la eternidad. En el Génesis la muerte entra en escena y en el Apocalipsis no habrá más muerte en algún momento. En el Génesis se construye la Babilonia. Apocalipsis capítulo 17-18 habla de la gran ramera, la Babilonia, pero que también recibe su sentencia en el 18. En el Génesis 3:15 se promete un redentor. Y en el Apocalipsis este redentor viene como león de la tribu de Judá. ¿Para qué? Para reinar un reino de 1000 años eternos. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Qué es lo que hace rato dijo de cuando dijo de la niña de los ojos que menciona, no sé cómo dijo? Ok. Hay una palabra que es la palabra antropomorfismo. Ajá, ¿eso qué es? Los antropomorfismos
aparecen en el Antiguo Testamento, mayormente, o siempre. Y son expresiones que el Dios invisible, el Dios incorpóreo, el Dios espíritu hace. Se manifiesta Israel con rasgos humanos, pero no tiene rasgos humanos, pero se manifiesta así para que la mente finita del hombre entienda. Un ejemplo, la Biblia dice que Dios descansó al séptimo día. Dios es espíritu, no se cansa. El cuerpo humano se cansa. Dice la Biblia que Dios tiene ojos. Él no tiene ojos, es espíritu y es omnipresente. La Biblia dice que el que tiene oído no oirá, da a entender que él escucha. Y así el hombre puede entender lo que Dios está hablando. Pero Dios es omnisciente, todo conocimiento. Amén. Amén. Otra pregunta. Solo era eso. ¿Entendiste lo que son los antropomorfismos? Sí. Listo. Entonces acabamos, mi amado hermano José desde Nueva York. Siempre es un gusto enseñarte, eres un buen estudiante, te felicito. Amén.